La litera de la esquina. Un viaje por las letras. Este es un encuentro con las letras y la vida de escritores locales y emergentes de Colombia. A través de sus voces conoceremos cómo nacen sus obras, cómo crean nuevos universos con su imaginación, plasmando sus memorias, experiencias de vida. La literatura tiene su lugar, acomódate en la litera, que vamos a escuchar las letras que nos harán volar por el mundo de la imaginación. Soy Milton Santiago Álvarez y en compañía de Adela Ortega emprendemos este viaje por las letras con nuestro invitado Jimmy Abdalá Oliveros, quien compartirá su experiencia literaria y poética en un diálogo con Francisco Betancourt. Adela, ¿quién es Jimmy Abdalá Oliveros? Yo ya me di cuenta que es un paisa costeño, haciéndole honor a eso de que un paisa nace donde le da la gana. Pues nació en Pijiño del Carmen, departamento del Magdalena, Colombia, y yo creo que es muy bello eso, o sea, cómo también habitar los espacios mezcla, crea una mixtura que yo creo que es lo que enriquece la literatura, yo creo que de nuestro invitado. Entonces, bueno, Jimmy es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Ha publicado libros de poesía, como él los contó, ensayo, pero también ha participado en publicaciones, en periódicos, revistas, hace contribuciones a un segmento cultural de un programa radial en cabina. Se transmite todos los domingos a las 10 a.m. en Munera Isman, este paisa costeño que tenemos hoy en cabina. ¿Cómo nacen las letras de Jimmy Abdalá Oliveros? ¿Cómo nacen las letras? Yo incursiono en varios géneros de la literatura. Uno de ellos es la poesía, el microcuento y la narrativa de mayor extensión, como es la novela. Lo que he descubierto es que cada una de estas escrituras tiene su tiempo. Mientras la poesía determina el tiempo, prácticamente es como si lo tomara uno del cuello y le dijera, escribe esto. No ocurre así con la novela. Con la narración es uno quien impone el tiempo y el ritmo y hasta el espacio. La poesía es un golpe, es un instante que hay que atrapar, y si no se atrapa, se nos va. La novela nos da más tiempo de calcular, de proyectar, de recolectar datos, de ir sustanciando, de ir mirando los aspectos técnicos, de estructura. Y volviendo al tema de la poesía, en el caso específico de Jimmy Abdalá Oliveros, produzco mi mejor poesía en una frontera que hay entre la vigilia y el sueño. Para mí, la información que tengo sobre la importancia de los sueños me ha permitido sustanciar lo fundamental de mi poesía. Casi que de allá traigo la información que a veces no requiere de mucha elaboración, porque es casi como si fuera un mecanismo automático que me dicta el momento en que yo debo construir un poema. Entonces, ahí hay dos tiempos, el de la poesía, que lo determina ella, y el de la narrativa, que lo determina uno como autor. Ahora, en la parte de la narración, casi siempre yo empiezo por una idea. Una idea que en principio puede ser pensada como un cuento, pero que luego se va expandiendo y puede terminar siendo una novela, como me ha ocurrido con los proyectos de novela que yo estoy adelantando. Sí, yo llegué aquí en enero de 1980, eché raíces. Me pasa algo muy particular porque a mí permanentemente me preguntan en el Caribe que cómo yo me he ganado el cariño de la gente de acá. Yo ante todo soy un componedor de partes. He sido una persona que donde quiera que esté, yo me adapto. Tengo grandes amigos y de verdad casi me siento de aquí. Sin embargo, desde aquí yo respiro el Caribe. En toda mi escritura está el Caribe presente, pero tengo una gratitud enorme por esta ciudad. Y precisamente la primera novela que voy a publicar es una novela urbana que narra Medellín. No, es que hablar de Jimmy es hablar, como lo decíamos antes de cabina, de una amistad de muchos años, de bastantes años, alrededor de muchas cosas, no solamente de lo social, de lo político y de lo literario, y del encuentro con un mundo
muy bello, ¿no? De Jimmy tengo los recuerdos que también que uno dice que traerle la memoria de ese boom latinoamericano de literatura que vivimos juntos. Yo creo que la vimos y él se la gozó y nos la gozamos en ese tiempo, en los años 90, entre los 80 y los 90, y encontrar que hay algo en Jimmy, en su poesía, en su narrativa, que tiene que ver con la memoria. A mí, inclusive, yo creo que el mismo poema Somos es casi que una radiografía de Jimmy. Somos cual cántaro roto que le cuesta encontrar sus partes, incierto camino buscando ese algo que nos falta. Somos llama que se aviva desde el vientre de una madre. Conflagración, llanto, algarabía, canto, que luego el tiempo va apagando como se apaga el graznido de las aves en el apogeo de la noche callada. Él se va como zafando en partes, ¿sí? Yo diría como en cuartos, se va cuarteando. Jimmy se va cuarteando en su poesía, y no solamente en Somos, a mí me parece que refleja ese pedazo que hay en Jimmy, pero también en otros de sus poemas va narrándose él mismo y narrando una memoria y ese camino que ha andado por muchas cosas de la ciudad y del país y de lo social y bueno, y de otras latitudes, porque hay una cosa muy bella que me parece que es que hay mucho en su poemario, y por algunas cosas de otros de sus textos tiene mucho que ver con algo que lo señaló mucho, que fue Europa. Europa lo marcó mucho también para su escritura. No solamente, decíamos, no lo marcó solamente haber nacido en el Caribe, y Jimmy, no solamente ese realismo mágico garciamarquiano y ese Caribe, sino que también Europa te marcó mucho. Tu tiempo vivido digamos, en el exilio, por sí, unas situaciones muy concretas, pero eso tiene que ver mucho también con tu forma de escribir, Jimmy. Y las influencias, Francisco. Yo, a la edad de 17 años, en Bogotá, con un amigo, sin dinero en los bolsillos, nos íbamos temprano para la Biblioteca Nacional, solicitábamos un libro prestado y hasta que no lo terminábamos de leer en las bancas de afuera de la biblioteca, no nos volvíamos para el barrio. Y como si fuera poco, en el bus, 1 hora y media, 2 horas, discutiendo sobre el libro que había leído el uno y el otro. Y fueron los tiempos en que yo pude leer todo lo que fue la filosofía de Marx, de Engels, de Feuerbach, de Kant, pero también, digamos, los años en que yo me leí el Quijote, la Ilíada, la Odisea, que me leí casi todo Balzac, que me leía Rulfo, que leía William Faulkner. Todavía no me acerqué a los otros escritores del boom latinoamericano, entonces todo eso está inmerso en mi narrativa, pero ante todo esa nostalgia del Caribe, y no puedo negarlo que la estancia mía en el exilio me marcó también para la literatura, porque eso da un bagaje y da un conocimiento, sobre todo en Luciérnaga hay algunos poemas. Hay un poema que dice a la ciudad de Leningrado, que en esa época así se llamaba, otro que dice a Moscú. Me impactó, digamos, esa atmósfera, la frialdad de la gente, el clima. Digamos, todo eso está convertido en poesía. Entonces, es una suma de tantas cosas que se van metiendo dentro de uno, que uno no puede decir que la influencia es solamente el haber nacido a 1 hora y media de Gabriel García Márquez, donde nació Gabriel García Márquez, Aracataca, de quien me he leído prácticamente toda su obra. Creo que solo hay un libro de García Márquez que no he leído, que es la historia de mis putas tristes, pero de resto yo me he leído a Gabo todo, de cabo a rabo. Lo mismo a los escritores del boom. Entonces todo eso se va entrando dentro de uno, uno se va permeando, y en el momento en que uno toma, digamos, el lápiz para escribir, ahí va. Nos tenemos mucha confianza.
Se nota. Y respeto, y respeto. Y nos compartimos textos y nos leemos, nos criticamos. Se chivean también. También nos chiveamos, sí. Y de verdad nos evaluamos como en el sentido de esa manera positiva de encontrar como esa prospección de lo que nosotros pensamos antes de postear, de pronto atreverse uno a preguntarle al otro, ¿verdad? Y mostrarle al otro eso. Tener la confianza de mostrarle sus textos y compartirlos. Lo que pasa es que es la ciudad que hemos vivido, Pacho. Es la ciudad que hemos vivido, por lo menos que me ha tocado vivir a mí más de la mitad de mi existencia. Sí, porque paradójicamente, aunque soy caribe, he vivido aquí 45 años, que es mucho más, ¿verdad?, de la mitad de mi vida. Y entonces uno no se puede abstraer. La literatura se hace de los elementos que uno tiene alrededor, de eso que lo va permeando a uno, que lo va sensibilizando. No podemos escapar a eso. Decía Aurelio Arturo que los días que uno tras otro son la vida. Y en el día a día es donde la amistad se construye, las letras se edifican y es la vida. Hay algo en la poesía y en lo que dice uno, el ejercicio permanente de que lo que algunos llaman, yo mencionas a Aurelio Arturo, me da un poco de emoción porque lo menciono en algunas partes de mis textos, es porque es el asunto de la contemplación, ¿sí? Me parece que ese asunto de la contemplación es el que nos permite llegar a ese nivel, a de pronto descargar en un poema o en un texto de prosa poética o en una metáfora lo que vemos, lo que observamos, lo que sentimos a nuestro alrededor. Con un personaje de carne y hueso, con un pájaro, con una codorniz, con una nube. Esa es la posibilidad que nos da la contemplación. Un diálogo hoy, una conversa entre las letras de un pijiñero con un bohemio. Y un pijiñero paisa, porque es que ya... Pero sí, antes de irnos un poco, comentanos ese origen. Tú me hablabas ahorita de esa sangre del pijiño y que por eso tiene tu nombre, Pijiño del Carmen. Bueno, el pueblo donde yo nací, que es el departamento del Magdalena, pertenece a la depresión momposina, está al otro lado de Mompós. Uno baja, por Mompós, tiene dos brazos, que es el del río Magdalena, que es el brazo del Oa, que va por margen izquierda, y por la derecha va el brazo de Mompós. Entonces ese brazo, más adelante, el agua entra por un caño y desemboca en una majestuosa ciénaga que se llama El Palmar. Allí se filmaron escenas de crónica de una muerte anunciada, ese atardecer que aparece paradisíaco antes del matrimonio de Ángela Vicario y Bayardo Sarromán, es la ciénaga del Palmar de Pijiño del Carmen. Que es maravillosa. Cuando yo nací allí eran dos callecitas de tierra y unas casas de Baré, que hoy es un municipio más o menos unos 11.000 habitantes y un progreso extraordinario. Bueno, yo creo que con esta descripción de su origen, muchas gracias por compartirnos tu obra. Esta conversación tan maravillosa que entre las latitudes que cada uno habita y las formas en las que se relaciona con la palabra, porque es la palabra cantada, a veces en el gesto también hay narración y palabra. Entonces ustedes vieran todas las señas, por aquí hasta nudos en la garganta hubo, entonces muy hermoso esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Adela, Milton, y bueno, a la litera, que una litera para la conversa, yo creo que como dice, para la conversa, la imagen y la palabra, totalmente. Estas fueron las letras entonces en el día de hoy aquí en la litera de la esquina. Una producción de la Asociación Palco en articulación con la colectiva Lo Leo. Este proyecto es gracias a la alianza con la promotora cultural de ProAntioquia.